Esto es Alusiones Personales Podcast. Donde decimos verdades incómodas solamente es abiertas. Hola, ¿qué tal y cómo están? Bienvenidos a Alusiones Personales Podcast. Yo soy Ibis Pérez Y yo soy Javier Izquier. y es un enorme placer para nosotros tenerte aquí en esta nueva sección de Alusiones Personales. Exactamente. Esta sección la estamos abriendo porque ustedes nos han enviado tantas preguntas al privado que no podemos responder en un solo episodio de Alusiones Personales, así que vamos a crear esta sección para responder de forma un poco más íntima y más completa esos temas que necesitan un poco más de detalle. Es correcto. O sea, de hecho, todo lo que aquí hablamos solamente viene de los comentarios o de algunos comentarios de los episodios que hemos hablado nosotros en TikTok, en Instagram, en YouTube. Algunos comentarios, más que todo de TikTok en este caso, pues la gente como que habla mucho más por TikTok que por otras redes, por alguna razón, pero sírvanse de hablar en las que quieran. Pero de esos Y sigan enviando comentarios, al privado porque los que envían al privado también son un poco más claro, más íntimo. sensibles, Y más íntimo, sí. Y pues los que están en el privado, como es el caso actual, como es en este episodio de esta nueva sección, que vamos a llamar como... Microalusiones. Vamos a comenzar con el testimonio de un chico que nos envió al privado su historia. Entonces me parece súper interesante y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esto que le está pasando a él. Vamos De a ver. antemano agradecemos que nos escriban y nos den su testimonio y confíen en nosotros para poder Totalmente. hablar de esto en este espacio que en cierto modo es público, pero nosotros prometimos mantener la discreción, si ustedes lo desean, así En lo más cierto posible. modo no es totalmente público. Sí, pero no, ¿sabes que hay personas que se explayan mucho en decir las cosas como que si no hubiese nadie escuchando del otro lado? Se O sea, sienten cómodas abriendo de alguna manera su intimidad en internet y bien, es válido, ¿ok? claro, No lo voy a criticar, no lo vamos a criticar, pero también si quieren mantener el anonimato, como el caso de este chico, bueno, chévere, también lo podemos hacer. recuerden que lo importante es responder el caso, no la persona, no exponer a la persona, ¿ok? Total. Entonces, vamos a leer el testimonio. Dice lo siguiente. Hola amigos, un gusto poder hablar con ustedes, dice. Me gustaría de ser posible mantener mi nombre en anonimato, porque me cuesta mucho hablar de esto. Y también que me dieran una respuesta a lo que me puede estar pasando, dice él. Hace 6 meses que me ascendieron a un cargo en mi trabajo. Y está excelente porque me pagan más, tengo mejores beneficios, pero desde que me ascendieron he estado teniendo problemas en la cama con mi pareja. Es decir, no logro mantenerme firme por mucho tiempo y a veces comienzo bien, pero en mitad del momento pierdo la firmeza sin poder evitarlo. Esto me genera una sensación horrible de fracaso. Siento que me está afectando mi relación, porque esto nunca me había pasado antes y ahora parece que algo en mí cambió y mi pareja me está preguntando qué está pasando, si no me siento lo mismo por ella y cosas de esa manera. Cosas así dice. Me preocupa porque en realidad sí amo a mi pareja. Lo único que ha cambiado desde el momento en que me ascendieron es mi carga de estrés. Tengo más trabajo, más responsabilidad, tengo que quedarme más tiempo que antes en la oficina y no sé si será esto lo que me está generando este problema. ¿Podrían ayudarme? Totalmente sí. Vamos a ayudarlo. Es Entonces, interesante. Es interesante porque es algo que pasa mucho, pareciera, ¿verdad? es algo que pasa mucho. Y fíjate que hay un tema por allí bien importante y es que de la salud sexual de los hombres se habla mucho de alguna manera teóricamente, pero en la práctica al hombre se le suele atender muy poco. El hombre es muy reservado y vergonzoso con el tema de su sexualidad porque lo asocia directamente a la masculinidad. Si va Claro. mal el espacio sexual, entonces el hombre se siente que ya está perdiendo masculinidad, está perdiendo la fuerza y la capacidad de ser macho. Pero tiene que ver también con un tema social, de lo que se dice de cómo debe ser un hombre de verdad, como plateado macho, macho alfa, que debe responder en todos los espacios, no solamente económico, afectivo, sino no sexual. Siempre tiene que mantener un estándar alto en todos los espacios. Es verdad, es correcto, eso Y es de verdad. verdad a veces pone una carga muy pesada en algunos hombres en mantener todo ese perfil constante, ese alto perfil en todos los espacios. Es bastante difícil, realmente. No por victimizar al hombre,
No, nada Pero que ver. realmente es bastante complicado ese estándar, ¿no? Porque es una exigencia en un punto que aunque amerita fortaleza, porque el Ujú. desempeño sexual amerita fortaleza y energía, también es un punto que es tan fuerte como sensible. Claro. Esto es una paradoja porque es muy fuerte, necesitamos mucha energía, pero tiene unos niveles altísimos de sensibilidad y si algo afecta el desempeño orgánico de la persona, del hombre, pues ese desempeño en la cama va a estar completamente frustrado. Y puede convertirse en un ciclo, de hecho, porque a mayor cantidad de fracasos voy acumulando en su desempeño sexual, en su desempeño, pues en la intimidad, mayor es el cargo de estrés y el cargo de ansiedad que le genera el no rendir en ese espacio y mentalmente lo afecta mucho más, o sea, incrementa sus niveles. Totalmente. Por eso esto se llama ansiedad de desempeño sexual. Y lo especifico porque hay muchas formas en las que se manifiesta la ansiedad de desempeño. Pero en este caso estamos hablando de ansiedad de desempeño en la cama. Ok, entonces vamos Ajá. vamos a responderle directamente a él sobre su queja, sobre su problema Es un actual. problema. Y fíjate que es un problema que tiene niveles. Porque Ujú. la ansiedad de desempeño comienza cuando está iniciando con una preocupación. Me está pasando esto. Y queda la preocupación. Sin embargo, ella se va haciendo más grave. Ujú. Entonces ya no hablamos de una ansiedad de desempeño que tiene un desarrollo reciente, sino que estamos hablando de un problema que ya se está instalando y entonces comienza a generar otra serie de problemas en el desempeño, en el rendimiento y en la autoestima, que es cuando realmente se evidencia el problema y es cuando los hombres a veces se trancan o se avergüenzan. No todos, ¿ok? Hay hombres que son bien asertivos Ujú. y buscan apoyo, buscan ayuda con profesionales. Algunos le dicen al compadre, compadre, mira lo que me está pasando. Yo aquí como Claro. mujer, sabiendo y habiéndolos visto, ¿no? Y de alguna manera también he escuchado cuando lo hacen. Ujú. Y tengo pacientes, obviamente, que han estado en la situación y primero buscan a su amigo, a su compadre. Y cuando el amigo compadre no le suele dar o no le da la respuesta que están buscando, Claro. es cuando buscan al profesional. Pero que a veces el compadre realmente no es como que el compadre, el amigo, el hermano, el costilla, no es como que la persona más adecuada para responder a esa pregunta, No, a menos que sea urologo, a menos que sea psicólogo, a menos que esté un especialista en esa área. Porque lo que fíjate, puede, más gente te expones a que te vean como débil o te expones a ¿qué pasó, compadre? Algo está pasando contigo, ¿qué hay? O sea, como que no es el espacio. no es el espacio, es el espacio cuando ya hay como mucha angustia, Ujú. mucho estrés, ahí es cuando recurren al compadre. Pero fíjate que una cosa interesante que yo veo en el testimonio de él, que él está diciendo que su esposa inmediatamente piensa, mira, ¿qué me está pasando? O sea, piensa él, ¿no? Pero la esposa le dice que si no siente lo mismo por ella, y esas cosas por este estilo, me imagino que cosas así tiene que ver que si tiene otra, que si no siente el mismo deseo, que si ya no la ve igual. Entonces, la mujer como que siente que ella es la responsable de lo que le está pasando a él en ese espacio y realmente no está entendiendo que el problema lo está teniendo él. Lo que pasa es que aquí hay otro aspecto de eso que estás hablando, fíjate, que tiene que ver con la forma simplificada en la que se toma al hombre. Ujú. Porque el hombre, como tiene una forma más directa de relacionarse con el sexo, es como más instintivo, ¿ok? Ujú. Voy a mejorar la explicación, pero vamos a ir poco a poco. El hombre tiende a responder de forma más directa. La mujer tiende a dar una respuesta que llamamos circular, a evaluar, a meditar, a reflexionar. Entonces, ya nosotros estamos programadas con que si el hombre falla es porque hay algo que está malo en nosotros, porque ellos son directos, o sea, ellos los tocan y ya está, ya la erección está programada. Y resulta que no es así, amigas. De hecho, No es para es nada un así. espacio social que pesa, a veces pesa mucho en el hombre Sí, y el hombre a veces, sí, evidentemente no a todos les afecta. Hay hombres que sí, evidentemente dos toques y ya está listo, pero hay hombres que necesitan un poquito más de estímulo además del visual y necesitan un espacio en el que estar como a salvo dentro de la relación. Es decir, que este es un espacio para yo abrirme a tener intimidad contigo.
Y sonará un poco, sí, de muchos machos alfa estos en redes sociales hablando, no, pero es que un macho alfa siempre está dispuesto, bla, bla, bla. Hay hombres, muchos tipos de hombres. No Sí. todo el hombre es unga unga, tócame ya, lo tengo listo para ti. Tócame, ya tengo Hay erección. otras personas que necesitan conexión, hay personas que necesitan sensualidad, hay personas que necesitan otro tipo de estímulo para responder de manera más efectiva. ¿Sabes que hay hombres que tienen lo que llamamos un cerebro femenino? Ok, No tiene nada que ver con su masculinidad, tiene que ver con la forma en la que procesan el estímulo sexual. ok. ¿Ok? Si bien es cierto que nosotras romantizamos, tenemos la tendencia a romantizar el espacio de la sexualidad, los hombres tienen respuestas más directas, más visuales, ¿ok? Más de momento, sin mediar ciertas reflexiones de ¿será que él me quiere? ¿Será que no me quiere? Pues hay hombres que tienen una forma también circular de pensar y de interactuar en ese espacio que llamamos que son hombres con cerebro femenino. Si quieren que hablemos de ese tema y profundicemos, Déjanos los testimonios, déjanos los déjenlo en la... comentarios, escríbenos por privado, como han hecho hasta ahora para otra microalusión, por supuesto. Y suscríbete. Por supuesto, Si por quieres una favor. microalusión de tu caso, suscríbete y con Y gusto lo vamos a responder. escríbenos la microalusión y bueno, con mucho gusto la respondemos. Claro que Pero sí. fíjate, entonces aquí solo es una pregunta, ¿no? Porque cuando se sabe distinguir entre no me desea y está agotado. Oye, esto es un tema de intimidad. Esto no es ni siquiera un tema que yo te puedo decir, mira, tú vas a utilizar la técnica y te... No, no, no. Ven acá, esto tiene que ver con la intimidad y la comunicación de la pareja. Si la pareja no se está comunicando y ocurre el impasse, Ujú, primero tenemos que ir al espacio de reflexión, sobre todo en el tema de las mujeres que nosotros nos sentimos como, oye, soy yo, ya no me quiere, claro. ya no le gusto, porque él es un hombre, tú a él le haces así y ya está listo. Y resulta que cuando el hombre tiene problemas en ese espacio, suele estar asociado a cargas grandes de estrés. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo con él? De hecho, en el testimonio lo que está afirmando es que desde que tiene este nuevo trabajo, tiene mayor responsabilidad, tiene que quedarse más tiempo que antes en el trabajo, tiene más trabajo y tiene más carga de estrés. Evidentemente, ese es el problema. O sea, lo que podemos evidenciar, acorde a lo que nos está diciendo él, es que si es lo único que ha cambiado, porque aún ama a su pareja, aún siente deseo por ella y su respuesta en la intimidad no es igual desde que surge ese problema, evidentemente tiene el cuerpo invadido de cortisol. Totalmente. Y ese cuerpo invadido de cortisol, pues por ansiedad o por estrés, le genera esa pequeña disfunción momentánea, porque no es una disfunción pareciera permanente, pareciera que es la respuesta al momento ante el deseo. Fíjate lo que pasa. Cuando estamos presentando ansiedad en el desempeño, probablemente es porque hay un evento que ha precedido a la conducta. Es decir, me voy a explicar. Em, el estrés, como tú acabas de decir, Ujú. está relacionado con el cortisol. Como les he dicho antes, el cortisol no es una hormona negativa per se. Ella necesita, nosotros la necesitamos porque es una hormona de activación. En las mañanas el cortisol le dice al cuerpo, mira, muévete, vamos a mover a esta gente porque esta gente tiene que vivir. Entonces tenemos una pequeña descarga de cortisol y eso está muy bien. Claro. El problema es cuando el cortisol se segrega de cierta forma constante, ¿ok? Durante el día y se convierte en un problema porque ella de alguna manera promueve la degradación de otros ciertos espacios del cuerpo y de otras ciertas hormonas. Entonces ya por allí tenemos un problema. Cuando tenemos un exceso de cortisol porque no estamos durmiendo, porque estamos preocupados en el trabajo, Ujú. porque estamos teniendo actividades físicas extenuantes, ¿ok? También por eso vamos a tener el cortisol muy alto, el cuerpo va a estar en respuesta y supervivencia constantemente y va a pasar, por ejemplo, en el caso de los hombres, que cuando lleguen al espacio de la intimidad sexual, el cortisol tan alto no permite la dilatación del cuerpo cavernoso y no hay erección, porque el cuerpo va a decir primero supervivencia y luego placer. Claro, es como pretender tener una erección firme mientras estoy escapando de un león que me está persiguiendo. Exactamente. O sea, El león es imaginario, claro, pero el estrés es real para el cuerpo.
Entonces no te está persiguiendo un león, de repente te está persiguiendo tu jefe, te está persiguiendo La situación. la situación Ujú. económica, te está persiguiendo la angustia de no llegar a tiempo, de los horarios, de poder cumplir, de poder lograrlo, de poder hacerlo, Fíjate, de poder tener todo cuadrado como tú lo habías planificado. fíjate una cosa interesante, porque en el caso de él específicamente es por estrés laboral. De acuerdo a lo que nos está Sí, diciendo, claro, de acuerdo a su tiene que testimonio. ver con una carga. Ok, esa carga de estrés, ese peso que está generando el trabajo nuevo en Ujú. ti, está generando que tú tengas una carga de cortisol adicional que está impidiendo tu funcionamiento biológico. Porque, ojo, que te iba a decir, perdón que te interrumpa, No, no, tranquila. hay una parte que tiene que ver con ansiedad de desempeño, que tiene que ver con estrés y otra ansiedad de desempeño que tiene que ver ya con la angustia que se generó por no poder funcionar en un momento en particular. Y a eso iba, precisamente a eso iba. De hecho, como anécdota personal, Ok. yo cuando en mi etapa de 20, 21 años, tenía un deseo por una chica y le tenía muchas ganas. Era una mujer muy linda en ese momento, Ok. muy bella. Y le tenía muchas ganas, estaba como que en ese momento de idealizar, ¿sabes? Visualizar esto con la persona y muchas Y expectativas y la querías voy a hacerlo y la voy a perfecto. agarrar y voy a hacer y voy a mostrarle y todo va a estar maravilloso y tal. La voy a partir por la mitad y va a ser Sí, para mí. básicamente, cuando se presentó la oportunidad, tenía tanta tensión por satisfacer la necesidad de esa persona y quedar como el macho alfa lo plateado que yo estaba consciente de que era en ese momento. Ok. Que Clarísimo. de verdad, o sea, funcioné, pero no funcioné al nivel óptimo que yo quería, como me lo visualicé, que no, le voy a partir por la mitad, o sea, me quedé así como, o sea, estaba un poco flácido. Y yo Ok. decía, pero, Ok, ¿qué pasó bien. aquí? ¿Qué es esto? O sea, todo bien, la duración, el tiempo, fino, pero yo no terminaba de estar como en ese espacio de firmeza. Y yo decía, no me dejes mal, desgraciado. O sea, no me dejes mal. Y el pensamiento, de hecho, ese pensamiento era, no estaba conectado con la persona, era Claro. buscando la manera En la de angustia. decir, mira, mantente, sigue, como contando, como en las películas, uno, dos, tres, cuatro, ¿sabes? Y yo decía, no puede ser. Gracias al cielo y a ella, muchas gracias, que seguimos, mantuvimos, conversamos y Mantuvo el contacto. mantuvimos el contacto, volvimos a tener intimidad en otros espacios y ya pues no tenía la misma carga de estrés, estaba más relajado porque conversamos, jodimos, echamos chistes sobre la cosa y se dio de otra Ok. manera y oye, de verdad funcionó y funcionó muy bien. Pero en ese momento estaba tan estresado Claro. que no por trabajo, sino por satisfacer, por la expectativa que, o sea, me pasó, pues, o sea, es como que, mira, y es duro es muy difícil para el que lo está viviendo, Sí, claro. porque la sociedad dice que tú debes ser un macho alfa lomo plateado y debes ser en todos los espacios, en todos los pilares, debes ser ese macho alfa. Y entonces ese macho alfa siempre es cosificado y Claro. simplificado. Y allí es donde yo vengo y te digo, ok, te das cuenta de que no solamente se trata de una ansiedad de desempeño creada por una gran carga de trabajo. No, no. A veces la ansiedad de desempeño viene porque en un momento en particular no respondiste de la manera que esperabas Ujú. y allí se creó un momentum, vamos a llamarle un Ujú. momentum de angustia, una fijación, Y ahí está el detonante. un error guardado, Ok. en donde algo no está bien en mí. Entonces, fíjate lo que me dicen algunos pacientes, es que yo siempre he estado bien, yo siempre he sido perfecto. Como es el caso de él. Recuerdo un paciente que llegó a decirme, pero es que yo era perfecto. Mire, doctora, es que yo si quiere se lo puedo demostrar. Y decía, no, no, no me puedes No, demostrar eso. por favor. Por favor. Entonces, porque la angustia de estar mal en ese espacio para un hombre es muy alta. Sí, La sí, sí. exigencia para un hombre en el espacio sexual va directamente relacionada para ustedes en la masculinidad. Es que de hecho hay muchos hombres y sonará hasta tonto, o sea, no tonto, sonará hasta quizá tabú, porque no lo hablamos mucho, o si lo hablamos de alguna manera, ¿no? Pero no lo expresamos quizás como se deba. Muchos de los hombres nos desconectamos mentalmente de la pareja con la que estamos teniendo la intimidad para enfocarnos exclusivamente en hacerla sentir placer a ella, porque es lo que yo debo hacer como hombre. A veces se desconecta el placer de él
del placer de estar en el momento disfrutando para Ok. satisfacerla a ella, para mantenerse firme, para no eyacular precozmente o no eyacular antes de tiempo, no precoz, quizás no antes de tiempo, Claro, y mantener la mente como en ese conteo de, ok, todo bien, hasta aquí, qué rico este momento, conectas un momentico y regresas. Estás como, y claro. entonces a veces nos cohibimos como el hombre, no generalizamos porque hay hombres que no funcionan igual, cada quien es distinto, pero sí hay un grupo, y un grupo grande, Ujú. que dice, mira, prefiero inhibirme yo de sentir placer para sentir placer a esta persona, a pesar de mí. Fíjate, sin embargo, esta es una postura de algunos hombres cuando Claro. están interesados en la pareja con la que están. O cuando quieren quedar bien. Exacto, cuando hay un interés de por medio hacia la otra persona. Sin Ujú. embargo, hay hombres que simplemente van por su placer y ya. Ah, por Y si supuesto. la otra persona llegó a su clímax o no, ese no es su problema. Eso es lo que yo llamaría como un unga unga. Yo llego, pum, 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 y estoy en mi mente, la caraja viendo para el techo, Animalito. contando las ovejas en su cabeza y el tipo no se ha dado cuenta de eso. Y esos llevan una lista de cuántas mujeres han tenido en su cama y Sí, porque o son sea, maravillosos porque tienen muchas mujeres y resulta que son unga unga en la cama. O sea, eso no sirve. pero sería Eso como no tener sirve. 3.000 mujeres, como tener 3.000 mujeres, pero de las cuales una quizás logró un orgasmo con él. Porque Exacto. evidentemente lo que fuiste a sentir tú, tu placer. O sea, es un poco. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre conexión y placer de ambos. Totalmente. Porque si no, o sea, tampoco se convierte en algo Cuando el tan. placer es de los dos. Ahora Evidentemente. cuando te interesa solo el tuyo, bueno, seguimos en la misma conversación. Unga unga. Pero fíjate entonces, allí en este espacio yo le preguntaría a él, o sea, ¿tu mujer es tu refugio Ajá. o es el detonante? O sea, es lo que te está detonando el estrés. Claro, Porque yo pienso, si tú está puedes muy bueno conversarlo, eso. como es mi caso personal, en esa persona con mi amiga, porque no era mi pareja, pero yo conversaba con ella y en la conversación entre la joda, el reírse y tal, bajó la ansiedad mira, discúlpame, pero es que no sé, ese espacio. Está muy Y bueno eso, al claro. repetirse, pues ya se hizo con muchísimo menos estrés. Pero ella fue en ese Exactamente. momento un espacio de refugio, no fue un espacio mira, pero ¿qué pasa? No O fue un sea, espacio de crítica, de agresión. exactamente. Aquí viene en este espacio de alguna manera el complejo erotofilia, que Ok, va muy relacionado con eso. Ahorita hablamos un poquito de eso, porque el espacio de la pareja es ese espacio en donde se puede abrir y se puede sanar esa situación que está pasando. claro. Sin embargo, en este caso, tendría yo que saber de este chico si le está ocurriendo la situación porque está tratando de responder de forma general a todo, de responder, de cumplir con el dinero, de cumplir con el trabajo, de cumplir con el horario, Claro, de cumplir con las obligaciones y tiene una carga física tan intensa que su espacio de placer sexual está disminuido y el cerebro está decidiendo y está priorizando supervivencia por encima de ese espacio de bienestar, ¿ok? Porque el cerebro hace eso, independientemente de que nosotros tengamos toda la voluntad, si nosotros le estamos sobrecargando al sistema con exigencias que el sistema tiene que cumplir y responder, el cerebro automáticamente va a decir, mira, ven acá, vamos a priorizar. Lo más importante aquí es que usted se mantenga vivo y para que usted se mantenga vivo yo le voy a lanzar su cortisol para que usted corra de ese león. claro. Arranque a correr, tome su adrenalina y su noradrenalina para que escape de la situación. Entonces, de alguna manera se convierte el sistema como, entre comillas, en un enemigo, porque no es un enemigo, sino que está manifestando ese problema, esa situación en la que el ente biológico, la persona, Ujú. se está involucrando. Entonces ahí habría varias cosas que evaluar, porque Sí, fíjate que señor, totalmente. tiene una carga de estrés Ajá, ya de su trabajo. Esa carga cierto. de estrés le genera esa deficiencia, no llamamos disfunción porque no, Podemos decir que pudiera ser la carga de estrés, por eso te estoy claro, diciendo, puede ser la carga de con base en su estrés. testimonio. Porque Ajá, acuérdate, dentro del testimonio que te puede escribir en un privado de una red social, pues es muy, tampoco está un poco limitado. escriban con más detalle Claro, por favor. para poder ampliar un poco más la información. Claro, Fíjate, es distinto esto a que tú me digas, es que en el momento de yo ir a satisfacer a mi esposa, si estaba muy cansado, no cumplí mm, y eso me angustió, me asustó, perder mi capacidad, mi masculinidad. Y allí entonces fijamos un error que genera una angustia, una ansiedad en ese espacio de sexualidad y entonces ya se fija.
de alguna manera un Ok. patrón de respuesta. Entonces hay que tratarlo de otra manera. O sea, Igual vamos a relajar a la persona, claro. pero el tratamiento va siendo un poco distinto. Entonces, fíjate una cosa interesante, porque sí, siempre van a salir algunos hombres que nos van a decir, no, pero es que yo tengo un rendimiento así o un rendimiento asado, que eso no Ajá. pasa, yo soy un demasiado más. Sí, eres de un grupo de gente que sí, que no les pasa. ¿Por qué? Porque hay personas que satisfacen, que drenan su estrés, que hacen su catarsis de estrés, que drenan básicamente el estrés Sí, a través de la intimidad. es ¿Ok? A cierto. través de ese acto de íntimo. No vamos a mencionar la palabra completa porque después nos restringen No, los de hecho de... tenemos que poner varios pitos por ahí Sí, porque bueno. Pero este, que a YouTube través, es a través sensible. YouTube, TikTok, son muy sensibles con las palabras. Pero bueno, drenan ese espacio a Ujú. través de ese De evento. la intimidad en pareja. Exactamente. Eso es lo mejor. Hay otros que, mira, les afecta más a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional, y esa emoción y ese nivel físico y esa respuesta pues disminuye. Entonces, y tal es así que se ha investigado, una investigación que fue hecha por Bupa Health Clinic en el Reino Unido dice que 1 de cada 5 hombres preferiría romper su relación antes de hablar de su disfunción sexual. Se proviene de una encuesta que se hizo por esta gente, por esta institución. Entonces, Entonces, para que 1 de cada 5, es decir, 10 de cada 50, 100 de cada 500, por decirlo en proporciones, ¿no? En relación, es entonces, muchísimo. prefieren terminar su relación de pareja Que que, decir que que, tienen un problema. que hablar de su problema. Entonces, es un Claro. problema que está más allá, que se ve más allá de lo que está ocurriendo. Es ahí, oye, qué interesante y qué delicado, porque entonces vamos a lo que hablábamos al principio. Es una fortaleza que es tremendamente delicada. Qué sensibilidad tan enorme. Y qué delicado es para la autoestima de un hombre Claro. que de alguna manera se sienta que no puede continuar con una relación, con un vínculo, porque está fallando al nivel que prefiere alejarse. Claro, porque asocia fallar en ese espacio como fallar como hombre. O sea, es una asociación directa. Si yo no funciono en este espacio, no funciono como hombre. Entonces no sirvo. Entonces no sirvo. Entonces allí tendríamos nosotros que evaluar como sociedad y como mujeres que estamos transmitiéndole a nosotros a nuestros hombres y que estamos esperando a nosotros de nuestros machos, porque una cosa es que yo espere que él tenga un buen desempeño conmigo y otra cosa es que yo espere que sea perfecto para toda la vida y que nunca se sienta mal y que nunca se le baje porque él tiene que responder y si no responde hay algo malo que está pasando. O sea, no, pues. Y también hay que entender que como humanos hay picos en ambos, en hombres y en mujeres. Tenemos picos, o sea, picos en los que tenemos la libido súper alta y picos en los que tenemos la libido pues no tan alta por diferentes razones. Totalmente. ¿Quieres que hablemos un poquito? ¿Será que hablamos un poquito Pero claro, ya de estamos, ese bueno, paso? no estamos en el pico máximo de micro. pero, Estamos en pero pico sí, máximo no, de micro. claro, pero está interesante. Es importante entender que el espacio del funcionamiento hormonal de hombres y mujeres es diferente. Hombres tienen un funcionamiento sexual que está mediado por la testosterona. Ojo, que mujeres también. Sin embargo, en los hombres el funcionamiento de la testosterona es un funcionamiento diario. ¿Ok? Los hombres diariamente Mm. tienen una tasa de recambio de su testosterona cada 10 minutos, incluso algunos cada 2 horas, dependiendo de la edad. ¿Ok? Ok, Cada 10 o 2 horas, él se libera en el torrente la testosterona y es posible que durante este tiempo los hombres tengan pensamientos eróticos porque está la hormona presente, la hormona activadora allí. ok, Bien, en el caso de las mujeres nosotros tenemos de alguna manera un sistema cíclico que habla del funcionamiento hormonal de la testosterona, que es el impulso sexual de hombres y mujeres mensual. Entonces, cuando nosotros estamos en la ovulación, nuestra testosterona está de alguna manera en su pico más óptimo y va descendiendo, ¿sí? A medida que nos vamos acercando hacia el ciclo menstrual. ok. En el espacio del ciclo menstrual puede aumentar un poco dependiendo de las condiciones en las que la mujer esté viviendo esa semana menstrual. Entonces hay mujeres que tienen picos de deseo. Claro. Sin embargo, va haciéndose un poco más plana esa curva a medida que se va alejando del espacio de menstrual. Entonces, de alguna manera, ese ciclo que nosotros tenemos es diferente porque es mensual, en los hombres es diario. Eso hace que nuestros picos sean fluctuantes y semanales. Si él se encuentra, por ejemplo, en la mañana con Mm. un gran deseo y ella amanece
en su fase menstrual o en su fase lútea, de pronto no se van a encontrar y no van a querer porque ella no está en su óptimo, en su prime, O sea, tienen, digamos. tienen como ciclos distintos, sincronizaciones distintas. Tenemos ciclos distintos. Ok. Entonces, el ciclo de deseo, quizás esto deberíamos dejarlo para responderlo en el otro. Pero el ciclo de deseo, Dejen en los comentarios. sí, el ciclo de deseo va siendo distinto y hay diferentes formas Ok. de acercarse al espacio sexual, al espacio erótico. Allí iba con lo de la erotofobia, ¿te acuerdas? La Ok. erotofobia, el complejo de erotofilia. Cuando ocurre la ansiedad de desempeño, para responderle un poco más al chico, cuando estamos en el espacio de la angustia y de la ansiedad de desempeño, allí nos bloqueamos. Allí decimos, el hombre normalmente dice, algo me está pasando, estoy mal, Claro. tengo algo. Y allí entonces bloqueamos la parte erótica para iniciar el espacio de desensibilización, de cambiar el error guardado que quedó allí probablemente si fue un impacto, o de mejorar esa respuesta en la cama. Hay que iniciar con el espacio de la imaginación, ¿ok? De incitar al deseo, de traerlo, no solamente porque tengo un deseo biológico, porque también está el deseo biológico, Claro. ese que surge, vamos a llamarlo instintivo, porque tengo un pico de testosterona y venga, Pero me fíjate qué provocó. interesante, porque yo le recomendaría, por ejemplo, a la pareja, porque Ajá. posiblemente él nos esté escuchando junto a su pareja, por alguna razón, o por la razón precisa que nos está preguntando. Yo le recomendaría a estas personas que están viviendo en esta situación, porque te Ujú. aseguro que no es él solo, que primero se comuniquen con su pareja lo que está ocurriendo. Totalmente, sí. Evidentemente, si no tienes otra, porque si es por otra, ya no es la razón de estrés y cortisol, o puede ser el estrés y el cortisol que te genera tener otra. Por No eso va son por ahí. importantes los detalles, No va ¿ves? por ahí. Ya O sea, allí ya se en fue para este otro caso camino. puntual, que tengas un estrés o una Ajá. ansiedad laboral, que no tengas otra. Sobrecarga, que Que sea no, es sobrecarga. exacto. Lo importante es comunicarse. O sea, comunicarlo primero con tu pareja, buscar ese refugio en tu pareja y a la pareja servir de refugio en ese espacio Exactamente, y exactamente, comenzar a buscar alternativas dentro de la misma relación. Pero fíjate exactamente. una cosa interesante, porque aunque sea un micro, tenemos un video. Este, si- este fenómeno no le ocurre solamente al hombre, también le ocurre a la mujer. Claro que sí. Evidentemente, como habíamos explicado de los ciclos, lo que acabaste de explicar ahorita de los ciclos, que son distintos ciclos en el hombre y en la mujer, se manifiestan diferentes, pero a ambos Totalmente. le ocurre. Y fíjate qué interesante que nos apareció este video. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque está muy bueno. Relaciones sexuales totales. Cero. Cerete. Y creo que va a épocas, pero en mi caso, por ejemplo, yo la llevo en una época de celibato. Y llevo una época de que cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, por lo que sea, mi libido baja mucho. Así, ¿eh? O sea, a mí me afecta mucho el trabajar a unos niveles muy, muy, muy heavy de exigencia, me hace que mi estrés entonces suba mucho, el cortisol y toda esa puta vaina, y entonces como que me baja el libido. Te lo notas tú, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Claro, pasa a veces, sí. Sí, de verdad. Alguna... Estoy en cero, cero. Cero, ¿eh? Cero bajo cero. En Ok. este caso, en este caso de Rosalía. Pero tiene razón, que tanto hombres como mujeres, aunque Ujú. nuestros niveles hormonales, nuestra expresión hormonal es distinta, ambos somos humanos y las mismas cosas pueden generar los mismos resultados, o sea, las mismas consecuencias. En este Claro, caso, ella dice, mira que cuando tienes unos niveles de estrés muy altos, la libido le baja a cero, o sea, no tiene ningún interés en tener intimidad con nadie. claro, Igual como le está pasando a él. O sea, exactamente. no estás solo, amigo. O sea, lo importante es que sepas que no es un evento que te está ocurriendo exclusivamente a ti como una disfunción para toda la vida, sino que se debe a una causa, que en este caso es el estrés. Y te leo, Pareciera ser el estrés, pareciera como nos acorde a lo que nos hemos... estás diciendo en el Ajá. testimonio. Te estamos creyendo. Estamos creyendo en lo que nos estás diciendo. Que nos estás diciendo una parte del todo, porque una cosa sí es importante. Ok. Em, Dependiendo de la edad de los hombres, Ujú. ¿ok? En el caso de las mujeres también, pero el tema de la testosterona con los hombres es muy importante, porque cuando hay bajones en los picos de testosterona, esa testosterona que se libera diariamente, ¿sí? Por la edad, por la falta, la ausencia de ejercicio físico, también va a disminuir la
respuesta sexual óptima, ¿ok? Ok. Allí va a haber un problema y esa va a ser una consecuencia, va a ser una razón para que ocurra una falla en el Ok. momento de estar en la cama. De hecho, hay estudios que estaba viendo, dice por Sí. acá, hay 3 estudios que vamos a mencionar por encima, ¿no? Para no abundar, recuerda que es un micro. Pero dice, un estudio en 2023 publicado en PubMed muestra que los hombres con disfunciones eréctiles no muestran la caída normal de cortisol durante la excitación sexual. O sea que la alerta hormonal que tiene de cortisol, ese disparo de sobrevive, no se libera, no se disminuye, que es lo que usualmente ocurre en la intimidad. Cuando Que se dispara serotonina, se dispara dopamina, disminuyen los niveles de cortisol y como que entra en ese estado de placer, ¿sabes? De placidez. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando el cortisol se dispara en nuestro torrente, cuando nosotros estamos invadidos, inundados de cortisol, Ujú. él va a tener una vida media de 90 minutos. Ok. Cortisol. Sí, 90 el minutos, estrés, 1 hora y media, imagínate tú. hora y media de cortisol. Durante esa hora y media va a ser difícil que manejes la ausencia de probablemente de tumescencia, de erección, Ujú. porque el cortisol es químico, es como que te estuvieses metiendo una droga que va a tener una acción, ¿ok? Ujú. ¿Qué puedes hacer? Quisiera dar ahorita de una vez Y dando soluciones, claro. ir dando soluciones. Cuando hay grandes espacios de estrés, de ansiedad, de hecho, en general, la ansiedad requiere que nosotros aprendamos a respirar. Cuando nosotros respiramos, producimos óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que funciona, bueno, tiene múltiples funciones, pero que funciona dilatando en la respuesta sexual y mejorando la contracción, ¿sí? Del músculo y el flujo sanguíneo. Ok. Si nosotros estamos muy estresados, estamos respirando mal. No estamos respirando completo y por lo tanto no le estamos dando el material que necesita la capa endotelial de los pulmones para producir el óxido nítrico que necesita nuestro cuerpo también para inducir la relajación. Bien, entonces, Ok. lo más importante cuando ocurren estos episodios es, número 1, comienza a respirar y a respirar controladamente. Vas a agarrar tu reloj, un minutero, y vas a respirar de acuerdo a los segundos del reloj. Otra manera es tomarte el pulso y respirar y tomar respiraciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de acuerdo a las pulsaciones que sientas. De esa manera vas a inducir la calma y vas a mejorar tu capacidad respiratoria. Esto va a tener una consecuencia positiva en el flujo sanguíneo y recordemos que la actividad sexual necesita sangre y necesita que Claro. nosotros estemos relajados y la sangre fluyendo de forma controlada hacia otros espacios del cuerpo y no hacia el corazón Ujú. para que podamos seguir corriendo con más energía. Recordemos que a pesar de que ese individuo que Ajá. tenemos ahí pegado a nosotros, que responde a veces individualmente, a veces responde con A veces nosotros. tiene sus propias intenciones. Sí, pero a veces responde con nosotros y a veces no, como podemos ver, ¿no? Pero es parte de un organismo que es nuestra entidad biológica, que es nuestro cuerpo. Y de hecho, aquí dice, estudios genéticos publicados en PubMed indica que el insomnio y la sensibilidad al estrés ambiental pueden triplicar el riesgo de disfunción eréctil. Es decir, que el no dormir bien y el cómo esté tu ambiente de tóxico, llámese ambiente no solamente de lo que respiramos y lo que vemos, sino lo que estamos viviendo en el entorno, Ajá. también afecta, incrementan y triplican los niveles de disfunción. O sea, evidentemente en el caso de él, según nos cuentan en el testimonio, él Ujú. sí pasó de un espacio en su trabajo a otro espacio que tiene una mayor carga de estrés, una mayor Totalmente. demanda, una mayor exigencia y una mayor carga de ansiedad que le genera a él satisfacer ese espacio de su trabajo, su ambiente. De hecho, ¿sabías que los hombres exitosos son los que tienen la tendencia a ser más desconectados en la cama? Wow, ese dato sí está muy interesante. Ajá. Y esto tiene mucho que ver con la carga y el funcionamiento y el cumplimiento de roles asumidos. ¿Ok? Porque una cosa son los roles que tenemos socialmente y otros son los que nosotros asumimos. Yo voy a cumplir, yo voy a hacer, yo voy a lograr, yo voy a tener, yo voy a ir, yo voy a venir, yo voy a pagar, yo voy a dar. Ajá. Pero eso también tiene sus consecuencias Es muy, es- cuando es excesivo. Y ojo, una Ajá. cosa que le diría aquí con un comentario que leí, por cierto, Ujú. fíjate lo que dice acá.
más o menos el mismo tema, no va hacia él, pero es un comentario que surgió de este tema, fíjate. Dice lo siguiente. La carga mental que llevamos, dice una mujer, influye mucho en esto del estrés y ellos sí tienen que ver en esto, dice. Cuando un hombre resuelve y nos quita tareas de casa, pero bien, ocupándose de todo, es decir, de pensar, de resolver a nosotras, de resolver, perdón, a nosotras nos queda más espacio mental, les queremos más y eso ayuda a nuestro deseo sexual. Quizás le está pasando eso a su pareja. ¿Por qué? Porque evidentemente al tener mayor carga laboral y al subirlo de cargo, evidentemente percibe mayor dinero. Exactamente. A su pareja le beneficia muy bien, a ambos como pareja le beneficia muy bien esa carga de dinero. Quizás esos beneficios le dispara a ella más dopamina y más serotonina porque tiene más percepción de dinero, quizás porque ve su nevera más llena, Se tiene siente acceso a más más cosas, protegida. se siente más protegida, pero a cuesta de él. O sea, no a cuesta de él porque se está recostando, sino que a cuesta de lo que está ocurriendo con él en ese espacio, como pareja, ¿ok? En la intimidad. Entonces, hay que ver bien cómo manejamos nosotros como pareja ese espacio de estrés en la intimidad. Aquí sería, vamos a resolver, para terminar. Para terminar, y fíjate que aquí tenemos una pregunta que queremos responder, que es, Ujú. ¿qué se siente cuando tu cuerpo deja de responder justo cuando más lo necesitas? Pero esto lo acabamos de responder antes. Ujú. Se siente horrible, Ajá, por la razón que sea. terrible. Se siente horrible, claro. Pero esta falta de respuesta siempre obedece a lo que nosotros estamos haciendo y decidiendo hacer con nuestra Ujú. entidad biológica. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú tengas una edad y de pronto tú me dices, no, pero es que ya tengo 60 años Coño, y claro. tengo un descenso en la testosterona. Ven acá y no puedes hacer ejercicio. Cuando tú haces ejercicios, tus niveles de testosterona comienzan a aumentar y comienzan a equilibrarse porque no solamente es una demanda y una exigencia que le estás dando a tu cuerpo, sino que tu cuerpo y tu cerebro comienzan a decir, aquí hay que producir más de esto porque la entidad biológica lo necesita. Vamos Claro. a darle más. Entonces, también tiene que ver con la responsabilidad y de alguna manera con decidir qué cosas quiero yo cumplir, qué cosas voy a, yo no diría sacrificar, pero yo diría Priorizar, priorizar, claro. porque si este espacio del desempeño es tan importante y se está yendo de alguna manera por el barranco, porque estás tomando la decisión de ocuparte de todo, quizás hay algunas cosas, algunos temas que hay que priorizar y manejarlo de otra manera, ¿sí? Claro. Porque el cerebro no tiene sentido del humor. Así como dicen que el universo no tiene sentido del humor, el cerebro tampoco. El cerebro dice, si tú estás sobrecargado, yo necesito mantenerte vivo. Te guste o no lo que te quite. Así Exacto. que si tú quieres placer e intimidad, eso es secundario. Primero es tu vida. Exactamente. Entonces, para responder las últimas 3 preguntas y responderle a él en el testimonio y a todos los que tengan ese caso que nos estén viendo ahorita. ¿Cómo puedes durar más? Lo acaba de responder ella ahorita. Puedes hacer ejercicio, durmiendo mejor, alimentándote mejor, haciendo quizás mindfulness, que te ayude a vivir en el presente y a meditar, a relajarte. Respirando. Respirar El bien. óxido nítrico es esencial. En otro micro voy a hablar un poco del óxido nítrico Ok. y cómo Dejen en los mejorar. comentarios si quiere que se hable del óxido nítrico y cómo funciona en Sí, este sí, lo voy espacio. a hacer. Y cómo mejorar la producción de óxido nítrico, que ya se los asomé, ya les di un poco de material al respecto, pero sí es importante la práctica. Porque tener la información y no practicarla es como decir, bueno, tengo un montón de libros en una Tengo biblioteca mucha teoría, claro. que no uso. Otra pregunta que dice aquí, ¿cómo puedo volver a ser el mismo de antes? Yo respondería, si quieres ser el mismo de antes, tendrías que volver a como estabas antes, con la carga mínima de estrés. En este caso yo preguntaría más bien, ¿cómo puedo yo responder igual como respondía antes con esta carga de estrés que tengo ahora? Que básicamente sería responder lo mismo que estábamos hablando hace un minuto atrás, que es igual, manejar el estrés Aprender a manejar el estrés. con las Aprender a con las respirar. herramientas que están. O sea, hacer Ujú. ejercicio, buscar un tiempo de 30 minutos de hacer, no sé, pilates o hacer cualquier cosa que te ayude a disparar serotonina, a disparar dopamina, a equilibrar el cortisol, a disminuir los niveles de cortisol Ujú. y a disminuir la carga que tienes de estrés. Totalmente. ¿Ok? Y Ujú. respirar bien, dormir bien, hablar con tu pareja, mantener ese ánimo sexual entre ustedes dos. La comunicación.
Ajá, ya se me iba a ir por allí. El tema de la erotofilia, fíjate, la comunicación vamos a ampliar un poquito más y ya, porque ya se nos está yendo a la... Ya está haciendo un macroalusión. La erotofilia, cuando nosotros estamos en el espacio erótico Ujú. y nos conectamos y nos comportamos de forma deseosa, también inducimos respuestas fisiológicas que nos acompañan en esa respuesta. Al principio de pronto estamos diciendo, ay, pero es que me siento obligada, pero es igual que cuando sonríes y mantienes la sonrisa por más de 30 minutos, por más de 30 segundos. El Ok. cerebro comienza a identificar que aquí como que hay bienestar y entonces comienza a mandarte un poquito de dopamina, un poquito de serotonina, un poquito de oxitocina y comienzas a sentirte mejor, ¿ok? Entonces es más o menos esto, es incitar el espacio y que ese entorno de intimidad sea agradable y entender que la carga de estrés, independientemente de dónde venga, va a generar un impacto en ese espacio de la privacidad, la intimidad de la pareja. Ok. ¿Sí? Esperemos Ya. que te haya quedado respondido. No vamos a mencionar tu nombre, pero ya sabes quién eres. No sé si les gustó, espero que les haya gustado esta micro macro de 47 minutos aproximadamente. Lo intentamos. El próximo vamos a ser más Lo que pasa es que precisos. son temas complicados de decirlos tan rápido. Son temas que requieren un poquito de profundización, porque es que facilito le podemos decir, bueno, no, pero es que estás estresado. Trota, Ajá, camina, ejercicio, respira bien y chao. ya, Mm, 5 minutos. No, pues no. Pero no van a No entender de funcionamos dónde así. viene. No funcionamos así. Alusiones personales no funcionan de esa manera. Pero este sigue siendo un micro. Sí, sí. Vamos, que si lo cortamos sigue siendo micro. Entonces, bueno, es un gusto. Ojalá que les haya gustado este espacio. Ojalá que te haya servido de ayuda para ti y para tu pareja. Para que funcionen mejor, Sí. se entiendan mejor y vuelvas a recuperar ese estado íntimo en el que estás manejando esta carga de estrés que tienes ahora, sin perder tu trabajo y sin perder a tu relación. Ojalá que te haya funcionado. Y espero, déjanos en los comentarios o déjanos, aunque sea en el privado, cómo te está yendo, cómo te fue, si te sirvió. Y de verdad te agradecemos este testimonio que es bastante, bastante íntimo y te agradecemos la confianza que nos estás dando a nosotros. Y al perro también lo dice. Y recuerden que la verdad es el primer espacio para liberarse. Y aunque la verdad sea incómoda, la necesitamos para sentirnos bien. Así que un gran abrazo y fuera de aquí. Nos No. vemos. Chao.